Claro que sí, Emmanuel Macron reelecto y derrotó a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen. Y vamos a repasar los números de qué sucedió con esta elección, los números por supuesto, pero luego vamos a desglosar, Leticia Martínez, buenas tardes, qué es lo que se desprende de esta elección del pueblo francés. Sí, Diana, varias cosas se desprenden de esta elección que, como lo decías, fue reelecto el presidente Emmanuel Macron con un 58,5%. Marine Le Pen obtuvo un 41,5%. Y ya estos números hablan bastante. ¿Por qué? Porque son los dos mismos candidatos que habían competido en el 2017. Se volvieron a ver las caras y a enfrentarse. Exacto, pero en el 2017 el porcentaje fue 66 para Macron y 33 para Le Pen. En cantidad, Le Pen obtuvo casi 3 millones más de votos, 2 millones menos Macron. Esto como, bueno, primera instancia, que significa que la ultraderecha, en este caso de Le Pen, lo que ha pasado es campaña a campaña ha ido subiendo. De hecho, esta es la mejor elección que hizo la ultraderecha, en palabras de la propia Le Pen, ¿no? Diciendo, bueno, fue una derrota en cuanto a que no ganó, pero una victoria en cuanto a que fue la mejor elección que hizo la ultraderecha en Francia. Leti, igualmente en cantidad de electores, tuvo mucho menos esta elección que la anterior, ¿no? Sí, de hecho hubo una abstención del 28%. Si miramos los números, 13 millones de franceses y francesas que no votaron, superior al número que apoyó a Le Pen, que esto es un dato, ¿no? Poco entusiasmo, justamente, que de hecho no se registraba este número desde 1969. Pero si te parece, vamos a hacer una radiografía del votante, porque habla mucho de quiénes votaron justamente a la ultraderecha. Bueno, si lo vemos en el caso de las mujeres, viene en crecimiento. El 41% de las mujeres francesas votó a Le Pen, que subió casi un 10% con respecto a 2017. Pero en cuanto a los rangos etarios, que quizás esto es una de las cuestiones más significativas, gana, digamos, en promedio en general en los rangos se mantienen bastante equilibrados, a excepción de los menores de 24 años que votaron por Macron y los mayores de 70 que votaron en un 71% por Emmanuel Macron. Pero si seguimos viendo la radiografía de lo que fue, también podemos ver lo que tiene que ver con la educación. Los que tienen estudios superiores, es decir, terciarios y universitarios, votaron mayoritariamente el 74% por Emmanuel Macron contra un 26% para Marine Le Pen. Si vemos también otro de los datos que tiene que ver ya con cuestiones de, en este caso, bueno, es interesante, directivos. ¿Qué pasa con los directivos de las empresas? Votaron mayoritariamente por Macron, un 77% contra un 23% a Le Pen. Directivos de las empresas. De las empresas, pero si miramos, por ejemplo, obreros, votó mayoritariamente por Le Pen, un 67% y un 33%. Raro, ¿no, para no que los obreros voten a los ultraderechistas. Bueno, no es tan raro, porque es lo que vemos. De hecho, si veíamos, por ejemplo, desempleados también mayoritariamente votaron por Le Pen más que por Macron. Y si vemos también lo que tiene que ver con el ingreso, a mayor ingreso, más voto a Macron. Es decir, que sobre todo desempleados, obreros, con menores ingresos y menor educación, sector rural, votó más por Le Pen que por Macron. A diferencia, bueno, justamente el presidente electo fue, como lo decíamos, más de un 70% de estudios terciarios o universitarios, y sobre todo en las ciudades. En París, por ejemplo, recibió el apoyo del 85% Emmanuel Macron. Bueno, lo que vemos es una radiografía que se ha repetido en otras ocasiones, tiene algunas particularidades. Por ejemplo, cuando hablábamos de Donald Trump, ¿no? Ese voto blanco, ese voto rural de trabajadores. Bueno, hay algunas situaciones que se repiten, en este caso en la candidata de ultraderecha, una candidata antisistema, ¿no? Que un poco tienen esta narrativa de plantear, bueno, lo que se hizo hasta ahora no es lo que va, nosotros somos algo nuevo. Y en ese contexto es que también Emmanuel Macron, que va a gobernar los próximos 5 años, dijo que escuchó la ira de los franceses y las francesas que votaron por la ultraderecha. 5 años, Diana, que no van a ser fáciles. Se va a ver qué va a pasar en las calles, y la mirada sobre todo ahora está puesta en las elecciones legislativas de junio. Le Pen ya dijo algo acerca de este quinquenio que se viene, ¿no? Que no iba a haber muchas modificaciones. Ahora suponemos que va Le Pen a capitalizar esos sectores que la votaron más.
Sí, totalmente. De hecho, claro. ella ya habló en el discurso de ayer de las elecciones legislativas. Recordemos que una vez que se llevan adelante estas elecciones, se elige además al primer ministro, Claro. que también ahí entra en juego el candidato Jean-Luc Mélenchon, que tuvo un 22% en la primera vuelta. Así que la mirada está puesta primero en las elecciones legislativas y después en lo que va a pasar con este nuevo gobierno de Emmanuel Macron, que como te decía, y el propio Macron lo dijo, no va a ser fácil porque, bueno, la calle y muchos descontentos, muchos que votaron para que no gane la ultraderecha, en palabras del propio Emmanuel Macron. Muchísimas gracias, Leticia, como siempre. Continuamos así.